Buenas noches con todos, bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia. En esta oportunidad tenemos la presencia de la historiadora Marisa Bazán para esta oportunidad, ¿no? Bien, como les había dicho, vamos a tener 45 minutos en promedio de las preguntas. Bueno, las preguntas vinculadas a la entrevista y después de eso, a través de levantando la manito, ustedes van a poder tener el acceso para que puedan preguntar de forma puntual, ¿no? Bien, sin más, doy el paso a Leila para que inicie la entrevista el día de hoy a nuestra invitada Marisa Bazán. Leila. Gracias por el pase, profesor. Buenas noches con todos. Continuando con el ciclo de entrevistas, el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Marisa Bazán. Y bien, antes de comenzar con las preguntas, me gustaría hacer una breve presentación acerca de nuestra entrevistada. Marisa Bazán es bachiller y licenciada en Historia por la Universidad de San Marcos. También tiene un máster de Historia del Mundo Hispánico, las independencias en el mundo iberoamericano, por la Universidad Jaume I de Castellón, de La Plana, España. Es magíster en Historia por la Universidad de San Marcos, con la tesis La participación política de los sectores populares en la rebelión de Huánuco del año 1812, saqueadores, seductores e incanistas. También es autora del libro La participación política de los indígenas durante las Cortes de Cádiz, Lima en el ocaso del régimen español, 1808-1814. Está basado en su tesis de licenciatura, que fue galardonada con el primer puesto del concurso nacional hace el Bicentenario, 200 años de vida republicana, con una categoría de egresada con tesis de pregrado, convocada por el Vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad de San Marcos. También ha publicado en las revistas Historia de Caribe, este año, Procesos de Ecuador, y en algunas obras colectivas editadas por Manuel Schutz, y Claudia Rosas, y Daniel Morán y Carlos Carcelén. Ha sido también becaria de la Fundación Carolina de España, y en la actualidad es profesora de la Universidad de Lima. Buenas noches, Marisa Bazán, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, Leila. Y bueno, muy contenta y muy agradecida de ver a tantas personas que, bueno, a pesar de la situación, nos estamos reuniendo ahora y es realmente para mí un gusto participar de Hablemos de Historia. Quiero agradecer a la organización en general y bueno, a Daniel Morán, que es el que está pues, siempre convocándonos a todos. Muchas gracias por tu presencia. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. La primera, pues, es ¿cómo surgió su interés y vocación por la historia? Bueno, esa pregunta es una cosa que voy a tratar de hacer una síntesis, ¿no? Porque en realidad pasa por un lado personal, que realmente en los últimos meses, justo a partir de este año, me puse a pensar porque uno, que siempre me gustó cuando llegaba a mi casa algunos libros de la escuela, me gustaba, lo primero era leer los cuentos, pero cuentos que tenían que ver con cosas reales, ¿no? No me gustaba mucho lo de cuentos así como de princesas y esas cosas, de niña. Y en los últimos meses me fui dando cuenta de que esto va porque mi padre me contaba cuentos, pero los cuentos que él me decía eran cuestiones de su propia vida, por lo cual me lleva a mí a querer saber, investigar sobre cosas reales, ¿no? Y escribir sobre cosas que son, en este caso, pues, del pasado histórico. Antes de ingresar a San Marcos, yo estaba en unas disyuntivas, estudiar literatura o estudiar historia, pero como te explicaba Leila, y en general, porque es una pregunta como muy personal, me llevó más el asunto de la realidad. Y lo otro es que en el colegio me gustaba mucho participar de todo lo que tenía que ver con las conmemoraciones de la independencia, eh, era, participaba de las marchas, de la escolta. Para mí fue, por ejemplo, algo muy lindo ser abanderada, a pesar de que yo no tengo una gran talla, ¿no? Y se supone que las personas de las escoltas, ¿no? Los que hemos estudiado aquí en Perú, hacemos mucho esto de las marchas, 28 de julio,
y bueno, yo logré ser abanderada, y para mí era un orgullo así, tener la bandera allí, cargarla, y me gustaba mucho saber cosas del Perú, y mi curso favorito era el curso de historia. Entonces, por allí va, es un asunto muy personal el hecho de haber elegido la carrera. Y ya estando en mi preparación y en medio de mis dudas, como la mayoría, pues, ¿no? De cuál carrera elegir, fui hablando, fui conversando, me fue gustando cada vez más que literatura, más que cosas ficticias, aunque, bueno, hay una literatura histórica también. La literatura también recoge cosas de la realidad, pero como que yo quería recoger cosas de personas que sí existieron, ¿no? Y no inventarlas. Entonces eso me lleva a elegir historia. Ok, y en base a esa pregunta, ¿nos podrías decir quiénes influyeron en tu formación? Bueno, dentro de la universidad, ya estando estudiando y cursando, en primer lugar mis compañeros, ¿no? Que los veía entusiastas, porque yo realmente cuando ingreso a la Universidad San Marcos, que además también quise entrar allí por un asunto también de su trayectoria histórica, yo tenía una idea un poco distinta de la profesión, ¿no? O sea, yo creía que era como más de difusión y veía a mis compañeros que comenzaban como que a interesarse mucho en la lectura, ellos ya venían con lecturas previas, y luego ya los profesores, ¿no? Es que lo que pasa es que en los primeros años en San Marcos llevas varios cursos, ¿no? Es como estudios generales, algo así. Y obviamente, pues, me fascinaba, por ejemplo, las clases del profesor Contreras, ¿no? Carlos Contreras. También en ese entonces enseñaba ya Carlos Carcelén. Eh, Luego, Mema Manarelli, que también va a ser para mí muy, muy importante. Techi Vergara, ¿no? Teresa. Entonces, y bueno, el profesor Quirós. Y ya luego entraría más, digamos, una cercanía con el profesor Cristóbal Aljovín, que además fue en los últimos tiempos lo que me ha ido dando algunas indicaciones y mejoras en la investigación. Y luego, bueno, también estaría Manuel Chus, los mismos profesores no directos, pero que son leer los libros de historia, ¿no? Víctor Peralta, es un sinfín. Y obviamente dentro de la literatura histórica, para mí fue muy fascinante leer a Marc Bloch, ¿no? La Escuela de Anales, que era además muy, muy dado en esos tiempos. Yo estudié desde el año 2003 y también las clases del profesor Manuel Burga, que regresó después de muchos años a enseñar, sobre todo pues nos hizo hacer reflexiones a partir de la lectura de Foucault, ¿no? Entonces, en realidad, la influencia parte desde los libros, desde mis compañeros, desde los profesores, tanto de pregrado como fuera, y también el máster en España, conocer a mis amigos, que hasta ahora, y por ahí veo algunos que han ingresado, para mí fue algo que consolida el gusto por la historia y la investigación histórica. Ok, y ahora, con relación a su investigación sobre la rebelión de Huánuco de 1812, usted postula un liderazgo colectivo, a pesar que la historiografía ha tendido a identificar líderes criollos. ¿Cuáles son las evidencias de este liderazgo colectivo? Sí, la rebelión de Huánuco, por lo general, se presenta en 4 o 5 líneas en las escuelas, ¿no? Hay profesores, a mí me gusta, porque yo también he enseñado en colegios, me gusta mucho relacionarme con los maestros de escuela, no solamente con los maestros de universidad. Y bueno, en ese sentido, justamente como a mí me interesa lo que es la participación en el proceso de independencia de los sectores populares, me pareció bastante interesante la rebelión de Huánuco, que solamente como que da referencia a Crespo y Castillo. Es más, algunos incluso le llaman la rebelión de Crespo y Castillo, ¿no? Como otras rebeliones.
que le ponen nombres propios. Pero leyendo a Edward Temple, en la introducción que ella hace, fascinante de la colección, y también algunos historiadores de Huánuco, como Nieto Bonilla, y además clásicos como Barayanos, me fue llevando a tratar justamente de conectar el proceso de independencia con lo que vienen a ser las regiones, ¿no? Y en ese sentido, al leer los diversos documentos, en realidad Crespo y Castillo tiene una participación del 100%, yo le daría no sé, un 10 o 15% en su participación. No le daría más a Crespo y Castillo. El otro 85, 80% está la población, ¿no? Propiamente, por un lado, y además el papel de los curas. Los que van a alentar y van a preparar el camino a este levantamiento son los curas de manera ideológica, y en ese sentido, pues, los textos de que estudian también la Revolución Francesa y que ven mucho esto de cómo la cuota ideológica, el planteamiento de rumores, de ideas, hacen de que se genere, obviamente, pues, una activación de acciones, ¿no? Y eso va a llevar luego a que los indígenas decidan levantarse. Y ya pasan varios sucesos y al final, bueno, en realidad la rebelión es corta, solamente dura un mes, es que ingresa Crespo y Castillo, ¿no? Pero él no está ni en el momento de la preparación, ni en el momento de la toma de la rebelión. Entonces, uno de mis principales postulados justamente es que esta rebelión es colectiva, participa los pueblos, participan los curas, y no es reducirlo a un nombre como estamos acostumbrados a hacer siguiendo la historia oficial de nuestro país. Bien, ¿y podrías comentarnos quién fue Juan de Dios Guillermo y cuál fue su importancia en esta rebelión? Bien, justamente uno de mis primeros trabajos cuando yo me acerco a la rebelión de Huánuco, igual, ¿no? O sea, yo no quería estudiar principalmente a los líderes oficiales, en este caso Crespo y Castillo, que obviamente sí reviso cosas sobre él, ¿ya? Y tampoco solamente quedarme en los estudios de Chazán, que hace una investigación muy importante sobre la participación indígena desde los líderes de alcaldes, que van a ser obviamente actores claves para esta rebelión. Yo lo que quería era también ir a los hombres y mujeres comunes, como es justamente Juan de Dios Guillermo, que tú acabas de hacer una alusión, siguiendo una influencia que tiene que ver con la microhistoria, ¿no? que además ha sido también una parte de mi formación como investigadora. Y es en esas circunstancias que dentro de la colección documental, donde está pues casi todos los documentos sobre esta rebelión y otras, es realmente un gran aporte que se hizo en la década del 70, me encuentro con este juicio de Juan de Dios Guillermo y me comienza a interesar porque es un poblador sin nombre, ¿ok? Es un poblador sin prácticamente que ninguno de los investigadores que han hecho cosas sobre Huánuco no lo toman en cuenta, pero es un personaje para mí fascinante dentro de lo poco que puedo obviamente recoger sobre él, en el sentido de que es una persona del común que tiene una idea sobre la rebelión y que nos puede de alguna manera, siguiendo el planteamiento de la microhistoria, representar a muchos pobladores que estaban teniendo una perspectiva para poder justamente capturar la cultura política de los sectores populares, que es muy difícil en realidad de hacerlo. Entonces, Juan de Dios Guillermo es un poblador no propiamente del centro, o sea, de Huánuco, de un pueblo, ¿no? Tarmatambo, ¿ya? Que ha llegado, dice él, ¿no? Él narra eso en el juicio él mismo, ha llegado, y también los testigos,
mensajeros que están hablando de un rumor, que es el principal rumor, que también manifiesta desde mi óptica la cultura política andina de los sectores populares, los mensajeros, que no solamente eran los curas, sino también indígenas, mestizos, que están buscando, pues, generar toda una cuota de preparación a través de las ideas, a través de una, hasta cierto punto, generación de una opinión pública, obviamente previa, lo que algunos autores llamarían, por ejemplo, la opinión pública popular, ¿no? De los sectores populares, de la plebe. Y Juan de Dios Guillermo, este personaje, tiene la idea de que el Inca va a venir y que lo va a coronar. Entonces, aquí me parece tan interesante esto, porque hay una gran diferencia con la participación de los sectores populares del siglo XVIII, donde están imaginando también a un Inca, pero este Inca tiene que tener una asociación con los ancestros, con el linaje de lo que habría sido la nobleza andina. Pero en Huánuco se revela no solamente a través de Juan de Dios, sino también a través del rumor de Castelli, el Inca Castelli, que esta población en esta etapa ya no requiere, ya no necesita imaginarse a un Inca asociado a tener un nombre como lo hizo José Gabriel Condorcanqui, que se pasa a llamar Tupac Amaru. O sea, ya no se requiere, o el mismo Juan Santos Atahualpa, ya no se requiere eso, ¿no? Y bueno, Juan de Dios está imaginando que él va a ser coronado, está imaginando que va a venir este Inca, que no le pone nombre, además, solamente habla del Inca, y genera todo una suerte, además, de cómo este personaje convoca a su familia para unirse a la rebelión, para justamente lograr colocar lo que él imagina, pues, sería una nueva forma de cultura política, bueno, no quiero tampoco señalar, porque esto es algo bastante discutible, lo de la utopía andina, que está en la rebelión de Huánuco y está también en Juan de Dios. Pero hay un imaginario, ¿no? Y sobre todo yo lo veo como una especie de herramienta, de instrumento para poder convencer y para poder convocar para que participen en la rebelión los vecinos, las personas que están viviendo esa época. Ok, Muy bien. y ¿continúa? No. O sea, si tienen igual luego una duda, me la preguntan y hablamos un poco más. Y bueno, cierro y justamente con este personaje yo comienzo mi investigación que luego se convierte en una tesis, ¿no? Que es con Juan de Dios Guillermo y que me permite, como te digo, ver desde un personaje como lo hizo en su momento el famoso libro de Ginsburg, El Molinero, ¿no? Menocho me hace intentar capturar la participación y cómo los sectores populares están viendo los acontecimientos y la perspectiva que se están generando a partir de los hechos políticos que están ocurriendo. Ok, ¿podrías profundizar un poco en cuál fue la importancia del discurso de la venida del Inca en esta rebelión? Hay toda una discusión entre los historiadores que han hecho trabajo sobre la rebelión de Huánuco, a propósito además de lo importante que ha sido el planteamiento, una perspectiva histórica como la de Flores Galindo. Y en el caso de los historiadores de la región, ¿no? Ellos, la mayoría señalan de que se trataría de la utopía andina que habla y que plantea Flores Galindo, ¿no? Pero desde mi óptica, yo no lo veo así. Yo lo que veo, o lo que, digamos que mi análisis histórico me lleva a la luz de los documentos, es que la idea del Inca en realidad es una idea que tiene que ver con un asunto simbólico, ¿no? Con un asunto simbólico que este símbolo que es el Inca me sirve a mí para poder convencer a la población. Con este lenguaje político, simbólico, puedo lograr, estoy hablando
sintiendo como si estuviera hablando un poblador de la época, puedo lograr convencer a la población de que participe. Y esto lleva a tener varios incas, ¿no? Los incas de los curas, bueno, el inca en realidad, de los curas, que Durán Martel, que deberíamos reconocer su importante participación en la convocatoria y en el inicio de la rebelión, que ellos lo asocian con Castelli, ¿no? Con Castel, este personaje importante que viene de la actual Argentina. Bueno, Silvia está acá acompañándonos, ¿no? Y bueno, este personaje está presente, y no solamente en Huánuco, sino en otras partes, y que los curas que están obviamente más conectados con lo que se está escribiendo, las noticias que están llegando, ellos construyen la idea de un inca asociado a Castelli. Lo cual también corrobora lo que hace un momento señalaba, ¿no? Que en Huánuco se puede observar, por lo menos en Huánuco, donde el asunto del Inca es tocado para convocar, vemos pues que ya no necesitamos ni siquiera un Inca que sea del Cusco o que sea del propio Virreinato del Perú, de lo que habría sido en tiempos pues más atrás el Imperio de los Incas. O sea, estamos hablando de un Inca que es de otra parte, ¿no? Bueno, también en Argentina formó parte del Imperio de los Incas, pero o sea, el Castel no tiene ni siquiera nada digamos, de afinidad con un apellido incaico. Y por el otro lado, el pueblo, que está haciendo también una interpretación y está captando esta idea de Inca, cuando convoca a la población, también habla de la venida del Inca, pero a la mayoría no le pone nombre. O sea, no, obviamente sí hay parte de los sectores populares que también utilizan la idea del Inca Castelli, que es lo que principalmente los curas construyen en el imaginario de la población, pero la población, cuando comienza a repartirse el rumor por todos lados, ellos van a construir, digamos, una idea de Inca que no lo asocian con el Inca Castelli. Ellos hablan de la llegada del Inca. Cuando ellos, por ejemplo, en ninguna parte de su juicio él habla del Inca Castelli, él habla del Inca. Y además, él dice que ha visto el retrato del Inca. En su testimonio está que hay un retrato del Inca, pero no habla de Castel Inca, no habla del Inca Castelli. Y además, dentro de los propios participantes de la rebelión, van a haber algunos, como el alcalde Norberto Haro, que se va a hacer denominar Topamaro y que también tiene como una idea de vincularlo con el Inca, pero dándonos a entender, como acabo de señalar, que la idea del Inca como que se fragmenta en la rebelión y es reinterpretada y es resignificada, y la mayoría de los historiadores de Huánuco solamente se han quedado con Castel Inca. Sin embargo, esto es más allá. Y esto yo digamos que lo resalto porque mi principal población de interés en mi investigación es justamente aquellos que no tienen nombre, que no solamente pasa por los alcaldes indígenas, sino por la población propiamente, que no tenían un título, un cargo, pero que están haciendo sus interpretaciones, y que me permite pues observar justamente que hay ideas en común, pero interpretadas de diversas maneras, y que pueden permitirnos observar el imaginario a partir del caso de Huánuco, de cómo están participando los sectores populares. Leila. Sí, bien. Ahora, la historiografía ha postulado interpretaciones que van desde la utopía andina a los mesianismos o milenarismos, o ruptura del pacto colonial o una economía moral de la multitud. Sin embargo, pareciera que esta rebelión respondió a una agenda local. ¿Cuáles fueron las propuestas o demandas de los actores? Bien, justamente tú has tocado tres cosas que generan todo un debate, y luego me voy a la segunda parte. Igual de repente te pido que me la vuelvas a preguntar, aunque sí la tengo, porque me he quedado pensando en lo que has dicho, esto de utopía, mesianismo y economía moral, ¿no? Y es que lo que pasa es que cuando se hace el análisis de las rebeliones, de los levantamientos, suele pasar por este debate que tú acabas de señalar. Por un lado, la utopía andina, que
algunos ya pues lo rechazan por completo. Te hablaba hace rato de que en caso de los historiadores huanuqueños, a los cuales les tengo muchísimo respeto, la mayoría de ellos tiene la idea de utopía andina, es decir, los rebeldes soñaban con el regreso de los incas, lo cual, como hace un momento expliqué, yo no comparto ese planteamiento. ¿Ya? Y luego viene el mesianismo, por ahí sí podría haber una asociación. Y lo de economía moral es algo que por ejemplo, viene de historiadoras muy reconocidas como Scarlett O'Fellan, que es esta suerte de retornar, de regresar al antiguo régimen, ¿no? Y que lo que están reclamando las rebeliones es regresar al tiempo de los Habsburgos. Y bueno, justamente dentro de Huánuco, Eduardo Torres Arancibia tiene ese postulado, ¿no? De retornar a lo que habría sido, pues, la dinastía Habsburga y no continuar con los abusos de los Borbones. O sea, que estos rebeldes están aspirando al orden, pero al orden colonial o virreinal. Bien, en mi caso, como vuelvo a reiterar, yo creo que sí hay una agenda local, que era justamente con lo que cerrabas esta pregunta, hay una agenda local que los lleva a participar, que tiene que ver con, en primer lugar, el asunto en el caso de los criollos, el cura Durán, él tenía negocios de tabaco y se les prohíbe vender, porque con las reformas borbónicas, porque a Huánuco, estamos en los tiempos de la Corte de Cádiz, pero en Huánuco no hay una influencia en ese momento de este planteamiento liberal que Manuel Chus plantea mucho y tiene una relevancia también. Yo tengo también un estudio sobre participación indígena en las Cortes de Cádiz, pero en el caso de Huánuco, las Cortes de Cádiz no están llegando. Más bien, lo que está pasando es que hay una mayor, digamos, suerte de privilegios que se le da a los peninsulares, y esto le va a chocar a los criollos que viven en Huánuco, ¿no? Y eso va a conllevar a, por ejemplo, esta prohibición de vender tabaco a los criollos, les va a chocar, o sea, hay razones económicas fuertes. Luego se extiende a los indígenas, a los cuales se les prohíbe vender coca, entonces todo tiene que pasar por los ciudadanos, ¿no? O pobladores que son los europeos, construyéndose obviamente el europeo como símbolo de opresión, ¿ya? Y esas dos razones, además, está también el hecho de que hay familias que están siendo privilegiadas y esas familias no solicitan tantos permisos, tanta burocracia como lo tienen que hacer los criollos, y además luego se agregan los indígenas. Entonces, estas, digamos, leyes desfavorables para el pueblo hace de que obviamente se genere toda una situación que el cura Jadó, el cura de esa época, recoge, ¿no? Él señala que incluso desde meses anteriores la población está hablando mucho de que está cansada y harta de estos abusos. Y esa agenda local, más esta idea de que va a venir un Inca, y en realidad el Inca, vuelvo a reiterar, va como que una idea de una mejora, termina haciendo que se levanten los de Huánuco. No veo tanta influencia en realidad o peso con el asunto del Río de la Plata, ya que algunos historiadores lo han sustentado a partir de la idea de Inca Castel. No lo veo así, yo creo que es más bien una respuesta frente a la situación económica y política que está viviendo Huánuco, y que además dentro de Huánuco habían existido experiencias previas de rebeliones, ¿no? Y además justamente la rebelión es una forma, y eso también forma parte de mi influencia como historiadora para poder hacer una lectura de los acontecimientos, que tiene que ver la necesidad de utilizar la violencia como el único medio de ser escuchados, ¿no? Y por eso es que finalmente ellos se terminan levantando. Y acá no es que haya un liderazgo de los criollos son importantes, pero los propios indígenas también tienen su propia agenda, ¿okay? Vale la redundancia, y que los termina haciendo participar y que nos muestra una perspectiva frente a la situación política que se está viviendo de parte del pueblo, ¿no? Bien. No sé si estoy siendo clara. Sí,
No se Leila. preocupe. Usted señala también que en esta región no había imprenta y por tanto no hay publicaciones locales, aunque sí algunas llegadas de otras regiones, y una población mayoritariamente quechua que se nutre de panfletos redactados en quechua por curas locales. A diferencia de otras rebeliones, aquí fue muy importante los rumores para formar una corriente de opinión. ¿Podría explicarnos al respecto? Sí, esa es otra cosa interesante que de la rebelión, por lo cual también decidí escogerla, porque realmente es muy relevante el asunto de cómo el poder de los rumores, el poder digamos que de las lecturas, incluso de décimas, va a ser muy importante las fiestas religiosas, porque allí es donde los curas van a difundir la idea de levantarse. También van a ser importantes lo que viene a ser pues las casas, las pulperías, bueno, en realidad existía solamente una gran tienda, donde se están reuniendo y como bien lo has dicho tú, Leila, ellos no tienen, o sea, no hay una imprenta propiamente. Es muy difícil que lleguen los periódicos que sí habían en Lima con las noticias que están ocurriendo en la península, pero aquí es relevante la lectura hablada, ¿no? Lo que justamente se le hizo como crítica a Habermas, que solamente veía la idea de una opinión pública burguesa, con población alfabeta, pero aquí pues es relevante justamente mirar desde esa perspectiva y el papel de los rumores. Por eso que para mí me fue muy importante dentro de mi investigación leer también el asunto, algunos textos sobre el rumor desde la perspectiva de la psicología y obviamente también los clásicos al respecto, porque realmente la población se termina animando y un elemento clave es justamente el rumor del Inca, que de alguna forma los lleva a que esto, no estoy diciendo que la causa de la rebelión sea la idea de que están soñando con el regreso de los incas. Ojo, no estoy diciendo eso. Pero las causas son económicas y políticas, o sea, eso es algo bastante clarísimo en el caso de la rebelión. Pero lo que termina animando es justamente estos rumores donde se acusa a los europeos, que vienen a ser obviamente los españoles peninsulares, como los opresores, y que ellos son como, me acuerdo una de las décimas de la rebelión, escrita por uno de los curas, señala de que ellos son como gavilanes, ¿no? Como gavilanes, utilizan mucho estos símbolos que son propios de la época de animales, que están perjudicando a la población y que la población tiene que reaccionar. Y bueno, en ese sentido, pues, se hace bastante importante el papel del rumor y además el hecho de que los curas en las fiestas van a hablar de las noticias y de la convocatoria que están haciendo, ellos saben hablar su idioma, y luego los mismos indígenas van a resignificar, porque, o sea, el Inca, por ejemplo, es asociado al Inca Castel, pero como ustedes bien saben, cuando un rumor se esparce, siempre como que va cortándose, o bien se agregan cosas o bien se sacan cosas. En este caso, a los pueblos más lejanos no llega el Inca Castel, llega el rumor del Inca. Entonces, eso va haciendo que se dé pues como una especie de caldo de cultivo que finalmente hace que esta rebelión explote el 22 de febrero, época del carnaval, porque justamente el rumor se asocia también con la posibilidad de esparcir ese rumor en una fiesta como es el carnaval, donde hay más espacio para poder, de alguna forma, con la reunión de la población convocada, animarlos a que se levanten. Entonces es importantísimo la fiesta, es importantísimo los símbolos, es importantísimo el rumor desde mi óptica para la rebelión y no solamente el hecho de contar con armas o pensar de que los indígenas obedecen todo lo que les dicen los criollos. No, no va así. Hay una perspectiva que le da una suerte de una participación distinta a lo que de repente más adelante se va a hacer cuando ya llegue la fase continental. En las regiones, la población peruana tiene una participación mezclando tanto, obviamente, lo aprendido con la cultura traída por los españoles, pero mezclando también con
la cultura originaria, ¿no? Bien, y bueno, ahora usted describe también una serie de símbolos y ritos que no voy a mencionar para motivar su interés y lectura vía Cibertesis San Marcos. Algunos de estos ritos son poco racionales desde una perspectiva occidental. ¿A qué atribuiría su importancia? ¿La tradición andina, rural, campesina o quechua? Em, lo que pasa es de que bueno, yo lo que pienso es que la única forma de poder entender la participación de los sectores populares, que son tan escasas las fuentes, porque como hace rato hablábamos, ellos hablan otro idioma. Bueno, ahora en estos días hemos estado con esto de la diversidad de castellano, ¿no? Y todo lo demás, me estoy acordando justo de ello. Y en esos tiempos, pues, o sea, muy poca gente habla castellano, ¿no? No dejan testimonio, no dejan huella escrita. Entonces, en ese sentido es muy difícil trabajar sectores populares. Entonces, por eso es que me parece importante tratar de capturar sus ideas a través de sus acciones. Y en ese sentido, la antropología es bastante importante y aporta para poder estudiar justamente estos sectores. Y lo que se observa en Huánuco es que tras entrar a la ciudad y entrar a los pueblos e ir tomando, cuando en todos los pueblos los chapetones, los peninsulares ya no están, porque como el rumor llega que va a haber el levantamiento y ellos tienen miedo porque obviamente han visto los levantamientos anteriores, sobre todo el más sonado que es el de Tupac Amaru, y saben que lo que va a venir es el saqueo, ¿no? Entonces, el saqueo y la violencia. Ya. Ahora, muchos interpretaron, sobre todo los historiadores clásicos, de que justamente la razón principal del fracaso de la rebelión de Huánuco es esta suerte de desenfreno que tienen los rebeldes. Pero en mi caso, para mí en realidad, la violencia que ellos utilizan es una forma de manifestarse a su manera, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ellos ingresan y comienzan a destruir las casas de los europeos. Entonces, un poco siguiendo a Clifford Geertz, ¿no? Esto de la extensión que la persona puede generar a través de un animal o de un objeto, lo que yo vislumbro es que justamente esta destrucción no es irracional, tiene una racionalidad, tiene una lógica. Y la lógica es que estos rebeldes, con esta destrucción de casas, con esta violencia, que luego da paso a una fiesta porque van a hacer fiesta y van a tomar alcohol, es una forma simbólica de decir estamos ganando nuestra guerra o nuestra rebelión. Estamos ganando. O sea, no es que estén haciéndolo por un simple hecho que tiene que ver con lo irracional que son o que no tienen ideas, que se les fue de las manos a los líderes de la rebelión, no, todo lo contrario. Y además, dentro de la rebelión, no solamente la de Huánuco, sino lo anterior, que es muy dado esto del canibalismo. En los pueblos, hay pueblos en plena rebelión, donde lo que van a hacer es cortar las cabezas de los blancos. Bueno, yo estudié un caso, ¿no? De este criollo Rafael Mariño, al que le cortan la cabeza, ya, él no era europeo, era criollo, pero era defensor de los europeos. Entonces, en este pueblo, los rebeldes ingresan, están con toda la influencia de lo que está pasando en la ciudad de Huánuco, y ellos se aunan a esa rebelión y le cortan la cabeza porque, y la explicación es, y ellos mismos en los testimonios lo señalan, es de que él era defensor de los europeos. Entonces, como no encuentran europeos, lo que yo planteo es que él va a ser un símbolo de justamente rechazar esa opresión generada por los europeos que este criollo está defendiendo. Y le cortan la cabeza y comienzan a hacer una danza y se comen sus partes. Y hay una declaración muy importante que hace Norberto Haro, que dice, yo envié las orejas de este criollo, lo envié a Crespo y Castillo, para que sepa que estamos logrando la victoria. Es decir, esa violencia, esa cierta ritualidad que se está desarrollando a través de lo simbólico, no es un asunto irracional, tiene una lógica, pero es una lógica que obviamente desde la perspectiva occidental puede resultar pues incomprensible.
¿no? Aunque en Occidente, el Occidente de ahora, ¿no? Porque en Occidente también hubo ese tipo de prácticas. El libro de Vigilar y Castigar de Foucault nos habla pues de toda esta suerte de ritual que había en el hecho de que la persona que era traidora al rey, ¿no? Cómo se cortaba en partes para que la gente lo vea, pero eso también se da aquí, y en el caso de los indígenas me parece un poco equivocado el hecho de pensar de que estas acciones no tienen ningún sentido. Sí tienen un sentido, pero esa perspectiva solamente te la da la antropología, que fue para mí una herramienta, una ciencia social o disciplina de las humanidades, ¿no? Que realmente me pudo permitir leer lo que no está escrito, porque esto no está escrito, hay muy poco en realidad, y no dejarlo como algo poco relevante, ¿no? Más bien es muy relevante, y así se puede, desde mi óptica, de alguna forma, comprender cómo están participando los sectores populares. Bien, finalmente, y esta sí es la última pregunta, nos gustaría saber cuáles son las conclusiones de su tesis de maestría sobre la rebelión de Huánuco de 1812. Bueno, en primer lugar, creo que para mí una primera conclusión es que aquellos que se quieren animar a seguir estudiando los sectores populares, que me imagino que los que están aquí reunidos, la mayoría ha ingresado también por ello, ¿no? Porque de alguna forma desean más o menos generarse una perspectiva, algunos, ¿no? Bueno, otros ya tienen obviamente experiencia en la investigación, pero estudiar los sectores populares no es una tarea fácil, no podemos quedarnos solamente con la disciplina histórica o con la ciencia histórica, ¿no? Bueno, no voy a discutir si es disciplina o ciencia, ¿ya? No es suficiente, o sea, si nosotros queremos estudiar los sectores populares, mi primera gran conclusión es que tiene que ser interdisciplinario. Se tiene que apelar al uso de la antropología, la arqueología, incluso la psicología, si es que se quiere lograr, porque a diferencia de un trabajo totalmente histórico, lo que se hace es pues utilizar los documentos, pero los documentos tienen que generar, para lograr captar lo que los sectores populares están haciendo, los documentos para lograr leer lo que está entre líneas, lo que para nosotros lo que hacemos historia de los de abajo es como se dice, una aguja en un pajar, ¿no? Esa aguja en ese pajar se puede lograr encontrar cuando tienes una amplitud en tu formación, ¿no? O sea, ir desde la óptica que plantea la antropología, la arqueología, la psicología. Entonces, si estamos interesados, primero eso, porque nosotros no vamos a encontrar entre los sectores populares a alguien como tipo Durán Martel que escribe y que deja testimonio, ¿no? No vamos a encontrar eso muy poco. Lo que se tiene que ver son las acciones que se puede obviamente capturar a partir de las declaraciones. Otra conclusión es que los rumores son una pieza clave que terminan alentando, y el poder de esta opinión, hasta cierto momento esta opinión pública, ¿no? Esta opinión pública plebeya, por llamarlo de alguna manera, porque se está generando una conversación, obviamente no es de la problemática nacional, pero sí de la problemática de Huánuco, y en realidad de toda la intendencia de Tarma, donde está Humalíes, Panataguas, varios pueblos, no solamente Huánuco, fue un elemento clave. Y esto además también nos lleva a que el poder de no solamente criticar al gobierno, sino la necesidad de agregar obviamente, la denuncia económica, la denuncia de los abusos contra la familia Llanos, que era la familia privilegiada en Huánuco, o contra los propios subdelegados, no basta, porque esta incomodidad que tienen los huanuqueños y los pueblos en general ya estaba desde hace bastante tiempo atrás. Pero es para mí resaltante el hecho de que se le brinde a los huanuqueños esta idea del Inca, ¿no? El Inca no tanto como en el sentido de soñar con el regreso del imperio, no puedo tampoco
decir al 100% ellos no querían que regrese el imperio de los incas, pero en realidad eso no hay en ningún momento. Lo que sí hay es una expectativa. Lo que yo pienso es que para ellos Inca significa, es un símbolo de orden, porque si es que hubieran querido que regrese el imperio, como plantea la utopía andina, hubieran tenido que necesariamente asociar en su imaginario del Inca a un personaje que venga del linaje incaico. Y los incas de Huánuco no están asociados al linaje incaico, lo cual me evidencia a mí que es más difícil, en el caso de Huánuco, el retorno del Tahuantinsuyo en el imaginario. Más bien, el Inca es utilizado como una herramienta de convocatoria, de prestigio, asociado a una posibilidad de orden, que es lo que están reclamando, y que muestra además la cultura política de la población andina, y que genera un gran poder de convocatoria, porque la convocatoria de la rebelión se da de dos formas: a través de las ideas, entre ellas destacando el asunto del Inca, y a través del miedo. Porque también, aparte de decir estamos ganando la guerra, estamos ganando la rebelión, está triunfando, ahí están las orejas que envía Norberto Aro Crespo y Castillo, también el hecho de aplicar esta violencia es para convocar gente. Por eso hay que muchos declarantes que dicen, yo no quería entrar a la rebelión, pero tenía miedo que me pase como le pasó a tal persona. Como fueron, porque va a haber mucha violencia en la rebelión. Y obviamente también la violencia sirve para poder convocar rebeldes, ¿no? O sea, no es que tampoco también todos los 15.000 indígenas que ingresaron a Huánuco, todos estaban convencidos. Seguramente muchos de ellos también fueron obligados a ingresar a la rebelión. Y bueno, pues eso también es una conclusión importante. ¿Y qué más? Y bueno, creo yo de que es muy importante, como decía hace un momento, tener en cuenta que estudiar en los sectores populares tiene que ser desde una mirada amplia, porque es muy difícil, pero los sectores populares tuvieron una propia perspectiva que va más allá de las agendas de los líderes criollos. En el planteamiento histórico e historiográfico se señala de que en el siglo XVIII principalmente los líderes son los hombres andinos, no los indígenas, y en el siglo XIX no, en el siglo XIX el protagonismo es de los criollos, pero no es tanto así, no va así, porque además el principal brazo para que se logre la rebelión es la población. Es la población. Sin la población, las ideas de Durán Martel no hubieran podido llevarse a la realidad. Y además, también, para ya concluir, Crespo y Castillo en realidad entra a liderar la Junta, pero por accidente, ¿no? Él no participa de la organización en nada, a él le dan el cargo, él luego va a decir que por miedo lo ha aceptado, ¿ya? Y al final va a argumentar de que obviamente quiere salvarse la pena de muerte que le van a dar y que finalmente se ejecuta, pero en todos los documentos Crespo y Castillo aparece recién al final, o sea, cuando ya la rebelión está dada, cuando ya se ha dado la primera batalla de Ambo, donde resultan victoriosos. Allí todavía Crespo y Castillo no está, entonces, o recién está entrando. Y la toma de la ciudad tampoco Crespo y Castillo está, o sea, hay que dejar de decir rebelión de Crespo y Castillo. Eso es una conclusión para mí la más trascendental. La rebelión de Huánuco fue la rebelión de los huanuqueños, y bueno, fue una rebelión desde una óptica de participación colectiva. Bien. Ok, muchísimas gracias por tu tiempo, por responder nuestras preguntas. Ha sido muy interesante. No sé si tienes algunas últimas palabras. Creo que van a dar pase a preguntas de chat, si no me equivoco. Ya. Bueno, solamente agradecer al grupo Hablemos de Historia por haberme invitado, y obviamente agradecer a todos los que se han podido conectar en esta charla, ¿no? Veo muchas caras de amigos y de amigas, y también de colegas. Les agradezco, realmente para mí es una felicidad, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde pues no los puedo ver, algunos incluso de otros países. Les agradezco muchísimo el haber participado de esta conferencia, y bueno, pues adelante con las preguntas. Gracias. Bien,
Bien, gracias Leila, gracias también Marisa. Bien, ahora yo tomo el poder, digamos, gracias Leila por tu participación, vamos a hacer, más bien en estos momentos, eh, a ver, abrimos la oportunidad para que las personas que deseen hacer alguna pregunta lo puedan hacer y tienen que levantar la mano, ¿no? La manito para poder darles el pase para que puedan. Primero tenemos a Roberto, un ratito, a ver. ¿Alguna pregunta más para que sean dos personas para. Vamos a empezar con Roberto, a ver. Un ratito, Roberto. Eh, a ver, un segundo, ¿ya? Ahorita te voy a hacer. Te voy li- a ver. Sí, ahora sí, Roberto, puedes preguntar. ¿Qué tal? Buenas noches. Aprecio mucho su exposición y quisiera hacer una observación y luego una pregunta, ¿no? Bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que usted ha expuesto. Sin embargo, creo que hubo un punto controvertido, no sé si para los demás participantes, en mi caso sí, cuando usted se refirió al tema de la violencia, ¿no? Y usted dijo que, como usted había contado con las ciencias de la antropología, como que le da otra perspectiva. Yo considero ahí que la antropología nos da muchas perspectivas, pero no se podría, digamos, no sé si noté, o sea, tal vez haya sido una percepción mía, una cierta justificación de que por el hecho de que ellos utilizaron una especie de violencia, como usted dijo, racional, entonces como que bueno, pues era una violencia racional, ¿no? Porque creo que eso podría llevarnos también a decir, ¿y por qué la violencia racional podría ser mejor que la irracional? O sea, en este sentido, la destrucción que hizo Almagro en Pueblo Quemado fue irracional, entonces estuvo mal. Pero esta violencia fue racional porque quiso reivindicar algo y quiso, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Entonces estaría bien. Y también podría llevar a decir hasta otros extremos, la violencia que cometía la Iglesia en la Santa Inquisición era racional, la violencia racional de los nazis de la que habla Hannah Arendt es racional, ¿no? Entonces, ¿está bien? ¿Está mal? Y por último, ¿de qué racionalidad hablamos, ¿no? La racionalidad de Logos de los griegos, la racionalidad de Bacon, la racionalidad nazi, ¿qué tipo de racionalidad, ¿no? Entonces creo que es un poco problemático esa parte, ¿no? Bueno, aparte de eso quería hacer una pregunta, ¿no? Mi pregunta era, ¿qué hay de los grupos delincuenciales de la época, ¿no? Pero no de los bandoleros, ¿no? Porque tengo entendido que en esa época los realistas motejaban de bandoleros a quienes se rebelaban con justicia, ¿no? Entonces era un mote, ¿no? Tú eres un bandolero, lo tachaban de bandoleros. No me refiero específicamente a ellos, sino a los realmente delincuentes que existían en esa época, ¿no? O sea, ¿qué tanta participación tuvo la delincuencia de la época en los procesos de independencia, ¿no? No los patriotas, no los rebeldes, sino los realmente que practicaban la delincuencia, las personas que se dedicaban a la delincuencia. Porque es sabido que siempre la delincuencia estaba ligada a la política, ¿no? Un ejemplo clásico es, por ejemplo, cuando vemos cómo cuando obtienen su liberación los negros, algunos negros que participaban de actos delincuenciales pues eran usados para quebrar las mesas electorales en las elecciones de la Municipalidad de Lima, ¿no? Y creo que por ahí, por ejemplo, se inspira Vargas Llosa en Conversación en la Catedral cuando habla del negro trifulcio, ¿no? Que es el símbolo justamente de la delincuencia en la política y como siempre, y se ve hasta contemporáneamente, ¿no? Siempre se llama cierta fuerza de choque de los lugares lumpen y que aprovechan los políticos, ¿no? Son como su fuerza de choque, que mueven gente. Entonces, ese tipo de personajes, ese tipo de personas, quisiera saber como una analogía en esa época qué tanta participación tuvo, si se pudo identificar o qué se sabe, ¿no? De esas personas. Esa era mi pregunta, esa era mi observación y mi pregunta. Muchas gracias. Ok, ya Marisa, antes de que conteste Marisa, un favor. Yo sé que queremos hacer algunos comentarios y todo, pero por favor, las preguntas puntuales, ¿sí? Podemos hacer, o sea, que sea 30 segundos, puntual la pregunta, por favor. Ahora sí, Marisa. Bueno, la verdad es que yo como historiadora, lo que te puedo decir es de que yo no hago juicios morales, ¿no? O sea, no digo si es bueno o es malo. Lo único que yo encuentro desde mi óptica es que hay una racionalidad, o sea, hay una lógica. Que esa lógica pueda ser juzgada como mala, eso ya es una interpretación personal, moral, ¿no? Entonces eso es lo que quería decirte.
para mí la violencia es una forma de participación política, pero eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo, porque siempre me suele pasar en mi explicación justamente de que piensan que yo estoy como justificando la violencia, pero no la estoy justificando. O sea, yo no estoy diciendo que sea algo bueno, tampoco estoy diciendo que sea algo malo. Lo único que yo hago como historiadora es tratar de comprender los hechos. En este caso, los rebeldes de Huánuco, yo lo que intento es, ¿por qué es que usan esa violencia? Será porque, o sea, la mayoría de investigadores clásicos van a echar la culpa a esa violencia de haber fracasado la rebelión. Pero la rebelión no fracasa por esa violencia. Más bien, esa violencia era necesaria para el pueblo. La rebelión fracasa porque hay traiciones. ¿Y quiénes son los que traicionan? Los mismos criollos y también algunos alcaldes indígenas. O sea, las cabezas son las que no se ponen de acuerdo y lo que finalmente lleva a la derrota de la rebelión. Lo otro es que no tenían la capacidad de armas que lo va a tener el intendente de Tarma. O sea, esas son las razones. No es la violencia lo que lleva al fracaso. Entonces, en ese sentido, para mí, la violencia tiene una racionalidad. La violencia nos dice algo, nos simboliza una inquietud, un significado propio de los sectores populares, pero más no quiere decir que eso sea algo bueno o malo, porque los historiadores tenemos que intentar comprender los procesos históricos y no tanto ir por el lado de hacer juicios de valor. ¿Ok? Espero haberte respondido. Y en cuanto a lo de la participación de los delincuentes en la rebelión de Huánuco y en general, muchos delincuentes también van a ingresar, ¿no? E incluso una de las cosas que van a destruir los rebeldes es el lugar donde están los archivos, donde hay varios juicios pendientes. Va a ser, ese edificio va a ser destruido, porque obviamente hay un interés, es justamente borrar esos, seguramente, procesos que tenían pendientes algunos delincuentes, que se van a sumar también a la rebelión. Muchos de esos delincuentes van a encontrar también dentro del proceso de la guerra una oportunidad de repente de convertirse de delincuentes en parte de las milicias, en parte de las guerrillas, por ejemplo, la población afro, en que dentro del proceso de independencia van a unirse a la causa patriota para justamente dejar de ser delincuentes, porque su única opción que tenían era o seguir siendo esclavos o convertirse en cimarrones, y la cimarronería era pues utilizar justamente la delincuencia, y van a seguir el proceso de independencia y se van a convertir en parte de los que apoyan la guerra de independencia, justamente para dejar de ser delincuentes. Bien, espero haberte podido responder a tu inquietud y muchas gracias por la pregunta. Bien, vamos a continuar ahora. Omar Herrera, vamos un ratito a... Ahora sí, Omar, puedes hacer la pregunta. Ok. Gracias. ¿Te escuchas? Sí, ¿no? Sí, te escuchamos todo bien. Ok. Sí, muy interesantes las apreciaciones de Marisa, pero más bien me pone un poco en duda el tema del levantamiento colectivo. El concepto de levantamiento colectivo que tú manejas, ¿no? Según de acuerdo a la tesis que has desarrollado, tiene que ver con la dispersión de poderes, el poder criollo, por ejemplo, el poder indígena, pero ese poder indígena más bien me gustaría particular con el tema de qué hay de los indígenas panataguas. Bien has mencionado, digamos, que estos indios panataguas generaron un temor y hasta un miedo propiamente, digamos, a raíz de los problemas, digamos, de usurpaciones de tierras, los conflictos de tierras con los criollos en ese entonces, ¿no? Y te hablo más o menos entre los años de 1787 hasta 1810, curiosamente 2 años antes del estallido de la rebelión de Huánuco, ¿no? Entonces, digamos, me genera una serie de dudas, si tú me pudieras ampliar un poco este concepto de liderazgo colectivo, ¿no? En fin, trato de ser concreto en esto, pero inclusive se podría establecer una raíz o un origen acerca de la rebelión de Huánuco en cuanto a necesidades propiamente económicas con relación a la tierra. Y disculpen que me haya ido un poco por ese lado, porque desde ahí es donde comienza a estallar todo este tema de lo cual tú has estado trabajando muy bien, ¿no? Eso es todo.
Gracias. Ahora sí, Marisa. Omar, muchas gracias por tu pregunta. Lo que pasa es de que cuando yo hablo, no hablo tanto de liderazgo colectivo, ¿ya? Eh, sino es una rebelión con participación colectiva donde van a aparecer no solamente líderes, sino también personas comunes y corrientes que están generándose una idea a partir de los rumores que llegan ellos, a partir de lo que están observando, o sea, esto va en el sentido de que no podemos seguir reduciendo ni la rebelión de Huánuco, ni la rebelión del Cusco, ni las diversas rebeliones que se dieron solamente al líder. Desde mi óptica, el hecho mismo de que finalmente los principales protagonistas de las rebeliones son aquellos que hacen la rebelión. Y me parece un poco injusto, debido a que no escriben, es que esa incapacidad de escribir no les haya permitido dejar una huella, ¿no? Y que eso como que los borre. Entonces, cuando pensamos en el caso de la rebelión de Huánuco, reducirlo a Crespo y Castillo, cuando hace rato yo les explicaba de que él ni siquiera estuvo al comienzo. O sea, se establece una junta en Huánuco, ¿ya? Y el más notable, por decirlo de alguna manera, entre comillas, era este personaje Crespo y Castillo. Pero la rebelión está organizada desde antes, organizada por un lado por los curas, por otro lado por los alcaldes indígenas y por otro lado por la propia población. Entonces, en ese sentido, yo hablo de que la rebelión de Huánuco es del pueblo, es colectiva, hay una diversidad no solamente de parte de los líderes, sino también de los de abajo, porque en los documentos se habla cómo estos rebeldes van acompañados de sus hijos, van acompañados de sus esposas. Y los panataguas que tú mencionabas, justamente ellos van a ser los más violentos. Y sí, yo he dicho que las dos causas más importantes de la rebelión son el asunto económico y el asunto político. Eso yo no lo discuto, pero lo que yo intento con mi perspectiva es comprender cómo manifestaron esa rebelión, ¿no? Cómo se desarrolló una cultura política, cómo es que esta participación de la forma como se dio en Huánuco nos puede manifestar las ideas, las expectativas que tienen los sectores populares, que va más allá de solamente estoy molesto porque no puedo vender coca, no puedo vender determinados productos que antes vendía y por eso me levanto, o porque el cura me dijo que me levante. No, o sea, hay una expectativa que parte del propio poblador. Porque incluso cuando yo estudio a los llamados seductores, que le denomino yo, le denomino de esa manera, estos seductores, la mayoría de historiadores se concentran solo en los curas, pero no, hay seductores que también son los propios indígenas y que están también esparciendo los rumores. Entonces, esto obviamente no es que yo estoy descubriendo la pólvora, no, o sea, esto no solamente ocurre en Huánuco, ocurre en todas las rebeliones, pero el detalle es que los investigadores, la mayoría no le ha prestado atención a esa otra cara importante y trascendental, porque esas rebeliones no hubieran podido lograrse si no hubiera existido este brazo que es justamente la población. Bien, gracias Marisa. Bien, tenemos otra pregunta, más bien las personas que quieren hacer algunas consultas todavía, pueden levantar su mano. Ahora voy a dar el pase, Marisa, a Agustín. A ver. Agustín, claro. Ya, Agustín. Un ratito. Ahora sí. Ya te di el pase, Agustín. Pues, ahora sí. Ok, Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, primero felicitarte, Marisa, por tu exposición, bastante didáctica. Mi pregunta es muy puntual. Tú has hablado que vas un poco a contracorriente de lo que Flores Galindo desarrolla en Buscando un Inca, pero te pregunto si es que en tu investigación también has tenido en cuenta el otro libro importante que me parece sobre mentalidades, que es el de Manuel Burga, El nacimiento de una utopía, porque él utiliza lo que viene a ser este concepto de noble indígena, ¿no? Que es un concepto mucho más amplio que el de Inca y que incluso como que es más transversal. Incluso lo de
arquitecta, hasta en el propio teatro que he hecho en la colonia. Te lo pregunto en tal caso porque, como tú has dicho, ¿no? No es tanto una utopía andina, ¿no? Pero tal vez pueda ser que haya un sujeto andino que no es, es utópico, pero que es recurrente. Dentro de ello también está el Inca. Esa es mi pregunta, nada más. Gracias. Agustín, Marisa. gracias. Sí, la verdad es de que yo más me concentré en Flores Galindo, pero sí recogí parte del planteamiento de Manuel Burga, que justamente creo que es como que más, para mí, ¿no? Más, no sé si decirlo atinado, pero es como que como más cercano a lo que está ocurriendo. Es más, conversando con el profesor Burga, él señalaba y lastimosamente no he todavía revisado más allá de ello, porque él se queda en el siglo XVIII, ¿no? Y yo voy más por el siglo XIX. Pero él señalaba algo muy importante, que es que en el siglo XIX, digamos que utopía andina se va a convertir en una utopía, pero de corte campesino. Y justamente hay un texto de Fela, para el caso de Colombia, que para mí me resultó muy interesante, que habla acerca de cómo es que las poblaciones tienen varias utopías. O sea, la población afro me imagina de una forma, ¿no? La población blanca o criolla de otra, la población, las castas de otra, y eso es lo que en Huánuco ocurre, ¿no? Porque si bien se mantiene, por ejemplo, en el caso de Utopía Andina del libro que estás mencionando de Manuel Burga, Historia de las Mentalidades y todo lo demás, pero igual hay una asociación a nobleza. Y como yo venía explicando, en Huánuco no les interesa a ellos asociar la idea de un inca con la nobleza. Castelli no tiene nada que ver con la nobleza andina. Y Juan de Dios habla de haber visto el retrato del inca, de un inca que no tiene nombre. O sea, no necesitan ya aunar a la idea del Inca la nobleza. Eso es lo que ocurre en Huánuco. Pero sí necesitan mantener el símbolo del Inca. Eso sí lo van a continuar utilizando. Y me parece algo bastante innovador, ¿no? En comparación con las rebeliones del 18, que son rebeliones que siguen como un poco más de lo tradicional, un poco más del recuerdo todavía del linaje, pero en el 19 esto cambia. Y es muy interesante porque con ello podemos hacer todo, digamos, un hilo y ver pues cómo es que más adelante se va transformando y evolucionando y resignificándose la idea del Inca, que hasta el día de hoy se usa. Y lo utilizaron también presidentes como Leguía, lo utilizó Toledo, para darnos cuenta de que hay o sea, siempre ha habido un interés de la población peruana, andina, de la idea del Inca, que va más allá de la utopía andina del retorno del Inca. Porque, o sea, cuando a Toledo se pone la supuesta mascalpacha, entre comillas, ninguno de nosotros está imaginando que el imperio de los incas va a regresar, pero resulta un símbolo muy, muy atrayente en su momento, ¿no? En un momento difícil, y eso es algo similar, siento que ocurre, o interpreto yo que ocurre en Guam. Ok, Bueno, Agustín, Marisa. espero haberte respondido de la mejor forma, ¿no? A ver, Gracias por la pregunta. más bien, ¿alguna última pregunta, verdad? O, bueno, me parece que no, pero creo que yo voy a hacer una última pregunta, ¿ya? A ver, Marisa, mira, Silvia está alzando la mano, Daniel. sí, pero acá no lo veo, Silvia, Silvia. Ah, está sí, alzando la mano, sí, está a ver un ratito. A ver. alzando su mano. Ah, ya, es Mano que, directa, mano directa. no encuentra un ratito, Silvia, ¿eh? Te voy a buscar. Lo que pasa que, acá está, un ratito. Ya, Silvia, puedes preguntar. Estaba levantando la mano real, no la Mano, a ver, mano. ya. Perdón. Marisa, me encantó tu presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿no encontraste ninguna conexión a nivel regional? Porque hiciste mucho hincapié en lo local y lo entiendo perfectamente, pero ¿no encontraste ninguna conexión regional, digamos, con Cusco, con otras ciudades? Eh, no por ser conspiracionista, pero para entender si hay algún tipo de coordinación a nivel de las comunidades indígenas, ¿entendés? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que está relacionada con esta, es llevarte de vuelta a lo del pacto colonial, que Bleila en algún momento mencionó. ¿Te parece
¿qué te parece que es lo que están renegociando? Yo sé que hay como cuestiones locales como muy concretas, pero a un nivel más macro, digamos, a un nivel precisamente de pacto colonial o como lo plantea Tristán Platz. ¿Qué te parece que están demandando? ¿Cuál sería la parte que están queriendo renegociar? ¿Qué es lo que están queriendo replantear o renegociar o pedir, digamos, en este... en su nexo con la corona, más allá de las cuestiones como más inmediatas? Muy bien. Silvia, gracias. Sí, bueno, digamos que conexión hay, pero básicamente de la lógica de las noticias. O sea, los curas están muy bien enterados de lo que está pasando en el Río de la Plata, lo que está pasando en Quito, ¿no? Están bastante enterados de eso. También están enterados de que Castelli está hablando, pues, justo Castelli en 1811, ¿no? O sea, ahícito nomás está ya por el Alto Perú y está prometiendo eliminación del tributo y una serie de cosas, ¿no? La inclusión de los indígenas en su lucha. Pero digamos que esa conexión no logra llegar propiamente a la población, porque la población tiene su propia agenda, ¿no? Tiene su propia agenda que tiene que ver con la situación por la cual están pasando, y sí hay una conexión, pero solo dentro de la intendencia de Tarma. O sea, esta rebelión no hay una coordinación con otras ciudades. Lo que hay sí es obviamente una influencia de noticias, de que hay en otros espacios donde se están levantando, pero eso no llega a animar a los rebeldes de Huánuco. Es más, ni siquiera el asunto de las Cortes de Cádiz y de la Junta. O sea, esa junta que en realidad otros señalan de que no sería una junta, no está muy claro eso, que en realidad cuando se le hacen los juicios a los rebeldes, le ponen la junta porque obviamente se está combatiendo la idea de junta y se está viendo como algo que va en contra del virrey y la idea de junta para agravar, ¿no? Para agravar la participación de estos rebeldes. Pero en ese momento todavía las noticias de Cádiz solo lo tienen básicamente los criollos y los curas, ¿no? Pero eso no mueve a la población, o sea, no hay por ese lado. Sí, obviamente, una gran parte de la población le llama al Inca Castelli. Hay un estudio donde señalan, porque además hay una coincidencia con Crespo y Castillo, ¿no? Que al final también se aúna, Castillo, Castelli, o sea, una asociación, pero yo le veo el mayor peso a la denominación de Inca. ¿Ya? Y que, como vuelvo a reiterarte, creo yo de que es parte de un imaginario que es propio de la población andina. Y por el lado del pacto colonial, o sea, obviamente las reformas borbónicas los han afectado, ¿no? Como a todos, desde el siglo XVIII. Obviamente, seguramente ellos querían también que por lo menos regrese lo anterior, ¿no? Pero yo no digamos que no lo reduzco solo al pacto colonial, que también hay obviamente el regresar a las leyes anteriores, a la de los Habsburgos, que tiene que ver justamente con esto del retorno del pacto colonial. Pero también hay una suerte de nuevas exigencias, ¿no? Que es tener una mayor autonomía, pero no para el país. No están pensando en el virreinato, están pensando básicamente en Huánuco. Entonces, y esa forma de proceder no apela a, por ejemplo, la imagen, queremos que regresen los Habsburgos, ¿no? No, eso no los mueve, pero obviamente sí quieren que regresen las leyes anteriores, que eran menos opresoras que las que en ese momento se estaban imponiendo. Entonces, de pacto colonial sí, obviamente sí hay también dentro de las demandas, pero mezclada con las propias perspectivas que van generándose ellos, como por ejemplo lo evidencia el caso de Juan de Dios, que él dice que él va a ser autoridad con el nuevo gobierno que se va a dar, ¿no? Porque además ellos señalan que el rey ya murió,
o el rey no está. Y eso están en las declaraciones, el rey no está. Y el rey le ha dado el poder al Inca. Un Inca sin linaje, pero un Inca finalmente. Entonces, por eso es que esa peculiaridad me hace a mí no reducir este levantamiento solo a la idea de la economía moral o del regreso al pacto colonial, porque el pueblo andino está teniendo una interpretación y le va dando agregados, ¿no? Le va dando agregados a la propuesta, obviamente, criolla. Ellos le dan lo propio. Y por eso es que los criollos también saben de que no los van a, no van a poder movilizar a esta población con el discurso de pacto colonial. O sea, hay que regresar a, eso no los va a mover, eso no los va a convocar. Por eso es que tienen que utilizar lo que obviamente el pueblo quiere escuchar, y el pueblo quiere escuchar, en este caso, el rumor del Inca, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que va más allá del pacto colonial. Es una cultura política muy propia de los sectores populares. Ay, Silvia, no sé si te respondí bien, espero que sí. Igual vamos a seguir conversando, Silvia, que tú también estás en esta onda de estudiar, ¿no? Peruanista, Silvia, y bueno, y también te interesan mucho estos temas. Gracias. Bueno, con Silvia vamos a Daniel. estar la otra semana también, ¿no? Ya va a salir la propaganda, ya. No se preocupen. Más bien, ¿alguna última pregunta? Si no, damos ya el cierre. Más bien, mira, Marisa, no me quiero quedar con la duda. No es una duda, es un comentario, ya, porque hemos armado, tú sabes, muchas mesas sobre Huánuco, ¿no? En presencial, ahora lo estamos haciendo en forma individual, ¿no? Pero pregunta, las fuentes que tú utilizas, las fuentes que utiliza Víctor Nieto Bonilla, que también, las fuentes que dice que va a utilizar Gonzalo Zavala, que seguimos esperando todavía, porque él señala que va a trabajar una fuente inédita, ¿no? Fuentes de archivo. Normalmente las fuentes casi se circunscriben a la colección documental, pero ¿por qué? O sea, yo veo que no hay un avance en ese sentido. Cuando hablamos de revolución, rebelión, como quieran llamarle, y también hay un debate, de 1812, ¿cómo? Yo sé que de repente por las investigaciones tanto de licenciatura como de efectivamente de la maestría, a veces uno que está en Lima no puede ir a provincias, ¿no? Pero lo que yo quisiera saber es, ¿existe documentación fuera de Lima? Gonzalo Zavala dijo que sí existe, que él ha conseguido, pero bueno, tendríamos que seguir esperando todavía que cierre la investigación. De tu parte, ¿qué sabes sobre estas fuentes todavía que no se han consultado sobre este tema? Bien, bueno, Daniel, yo antes de utilizar la colección, primero, como la mayoría de historiadores, me fui al archivo, ¿no? Ya me fui a la GN, me fui a la Biblioteca Nacional, y, y comencé pues a leer lo de Huánuco. Y veí con la sorpresa de que todo lo que estaba allí estaba en la colección, ¿no? O sea, era lo mismo. Y que obviamente los investigadores sobre este gran legado que nos deja el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Que es de esta comisión del sesquicentenario, con la publicación de una gran cantidad de documentos, había sido trabajado, sí, por varios, pero digamos que concentrándose en la parte militar, ¿no? O en la parte de los curas, pero no estaba esta interpretación que como protagonista de la investigación que yo intento hacer en mi tesis, ¿ya? Ahora, yo sí encontré en el AGN un legajo que no está en la colección, pero que pertenece justamente a esta rebelión. Bueno, espero que ese legajo siga allí, porque a mí ya no me dio tiempo de revisarlo, ¿ya? Porque ustedes saben todo lo que ha pasado, pues todos los documentos que se han perdido, pero yo sí encontré, dentro de todo lo que busqué, logré encontrar un legajo bastante amplio de la rebelión, que tiene que ver con rumores, con el asunto de rumores, ¿ya? Que no estaba en la colección, porque lo busqué, lo miré y no estaba en la colección documental de la independencia. Ahora, Gonzalo creo que está encontrando documentos, pero documentos de Huánuco para 1820.
Ese es el detalle. Y además, cuando uno revisa la colección, en el caso particular de Huánuco, Ella Dunbar Temple, que es la encargada de hacer esta recopilación, ella cuenta de que ha viajado a Huánuco, ha viajado a la Intendencia de Tarma, o sea, ha estado por todos lados y ha logrado recoger, y también narra cómo es que hay un montón de documentos, por ejemplo, la memoria del virrey, que hablaba sobre la rebelión de Huánuco, no, o sea, se perdió. Yo creo que si esa memoria estuviera ahorita en el archivo de Huánuco, hace rato ya los que están ahí en Huánuco hubieran ya utilizado esa memoria. Porque lo que señalaba Ella Dunbar Temple es que el virrey Abascal le había dado bastante importancia a la rebelión de Huánuco y había hecho dentro de su memoria una narración de cómo él interpreta esa rebelión. Pero ese documento se perdió, no está, se perdió en el traslado hacia Lima, como muchos documentos se están perdiendo ahora. Entonces, a propósito de tu pregunta, también esa reflexión, ¿no? O sea, hay muchos documentos que se están perdiendo, por eso la importancia, además de seguir haciendo, ¿no?, esto de transcribir los documentos que están en el AGN, que además también se están deteriorando. Y obviamente en su momento iré a Huánuco, no he ido, la verdad, ya, ese es mi gran crimen, lo estoy confesando aquí en el Zoom, pero yo creo que en esos 5 volúmenes está no el 100% obviamente la documentación, pero una importante proporción de ello, de estos documentos, y que, o sea, no estoy diciendo que baste para estudiar, hay todavía mucho trabajo por hacer. Mi investigación no ha quedado solamente allí. Estoy, por ejemplo, con esta idea de que en algún momento tengo que encontrar ese legajo, que lo tengo ahí apuntado, y también de repente encontrar cosas en el archivo de Huánuco. Lastimosamente los archivos regionales, saben ustedes las condiciones en las que se encuentra, si nuestro propio archivo está en una situación muy, muy, digamos que difícil, porque hay robos de documentos aquí en Lima. Los archivos regionales están en peores condiciones, pero en su momento, obviamente, de repente encuentro, ¿no? Como me pasó con mi tesis de licenciatura, que el juicio de Gaspar Jurado estaba ahí desde hace 200 años y nadie lo vio, o sea, estaba allí y nadie lo vio, nadie le dio importancia. Quizás también pueda ocurrir eso en el archivo de Huánuco, ¿no? Y sí, es verdad, tengo que ir, ¿no? Y tengo que revisar. Bien, Daniel, ese es mi comentario al respecto. Sí, más bien, gracias por el día de hoy, por estar acá y gracias a todos también. Bueno, solamente, por ejemplo, en la prensa de Santiago y la prensa de Buenos Aires de esos años también se habla de Huánuco. Ya, y después conversamos sobre eso, pero es muy importante. Claro, hay una referencia directa, pero hay más referencias indirectas. ¿Ok? Más bien, te agradecemos todos, también agradecemos a Leila Solano por haber hecho la entrevista y a ti también por estar participando. ¿Ya? Antes de dar el cierre, voy a compartir. Justo habíamos hecho, siempre hacemos esto para cerrar ¿sí? Ahora si puedes ver allí, ¿sí? Vamos más bien gracias y no sé, tienes en un minuto un mensaje final para los historiadores ahora que estamos enclaustrados en tiempos de pandemia. Sí, reitero mi agradecimiento. He visto a varios amigos que estudiaron conmigo también el máster en España, que fue un momento muy, muy feliz para mí de mi vida. Le agradezco de verdad a mis amigos también de aquí, de Lima, a los amigos de mis trabajos, y bueno, a todos los interesados, y también a Miriam, que la veo que ha estado también presente, Miriam Salas, agradecerle también a ella, ¿no?, que se ha tomado el tiempo de participar de este Zoom, y en general, ¿no?, a mis amigos no solamente de historias, sino de otras De Colombia carreras. también, ahí está Luis Alagón, estaba hace Sí, no sé si está de ahí. Colombia, Claro. está también una amiga de Estados Unidos, Katrina, mi amigo Ezequiel de México, Alejandro de Chile, Silvia de Argentina, mis amigos peruanos, ¿no?, que
y en general, de repente personas que no conocía y que les agradezco que hayan estado acá y que espero pues tener un vínculo con ellos y seguir conversando y seguir hablando de historia como se llama este grupo. Y bueno, continuar pues en tiempos de pandemia con la esperanza de que esto acabe y les mando un abrazo y un beso bastante grande a todos y muy agradecida de verdad por sus preguntas que me permiten también a mí ver otras ópticas respecto a mi trabajo. Gracias, Daniel, Gracias. gracias a tu equipo y bueno, ya espero pronto verlos. Un abrazo muy grande a todos. Gracias.